En este reportaje, ¿a quién tenemos? Bueno, pues una entrevista que a mí me interesan todas, pero siempre hay una, por alguna razón, que te interesa un poquito más. ¿A quién? Estamos aquí en un hotel de Vitoria y vamos a entrevistar a Alfonso Ruiz de Arcaute. ¿Quién es Alfonso Ruiz de Arcaute? Alfonso Ruiz de Arcaute es un sacerdote, y así nos vamos acercando también a la Navidad, porque viene muy a cuento. Es un sacerdote que ha declarado su homosexualidad. ¿Cómo ha respondido la Iglesia? Bueno, pues todas estas cuestiones y más en esta entrevista. Ya estoy con Alfonso Ruiz de Arcaute. Él es el hombre que quiso ser sacerdote, pero también dijo cuál era su condición sexual, y a partir de ahí, pues digamos que las puertas de la Iglesia se le cerraron más que se le abrieron. Así que él está aquí ahora para contarnos esas vicisitudes, ¿no? Hola y bienvenido a Eusko TV. Hola, buenas tardes. Alfonso, ¿cómo decides, sabiendo que además es mucho más fácil ocultarlo, que te va a traer menos problemas la ocultación de tu condición sexual, qué decir? Mira, yo creo que con 50 años uno no va ocultando y mintiendo. Además, me parece, yo solo se los comentaba yo a mi obispo, que uno de los grandes problemas que tenemos con estos temas es que, claro, si yo tengo que mentir, tengo que ocultar, en el momento que tengo una dificultad no lo voy a poder contrastar con nadie. Y eso lleva a lo que nos pasa, que tenemos mucha gente con problemas, incluso con problemas serios, porque es necesario poder hablar con libertad, con confianza con otra persona. Además, yo en su día cursé en el obispado una denuncia por abusos y ahí quedaba reflejada mi condición sexual, que no tenía por qué haber contestado tampoco en aquel momento, pero bueno, yo no tengo nada que esconder porque creo que no es nada malo. De hecho, nos encontramos que la Iglesia quizás tenga muchísimos más problemas que el hecho de tener o no un sacerdocio, en tu caso no, pero bueno, de haberlo sido, un sacerdocio homosexual o unas monjas lésbicas. Creo que tiene unos problemas muchísimo más graves, como son los abusos a menores, que no tienen nada que ver además con la condición sexual, porque los abusos a menores no solamente son a niños, sino también a niñas. Aquí hay muy pocos en España, hay unos 50, di la noticia hace poco, unos 50 y tantos, comparado a los 1.300 de Estados Unidos y 4.000 y pico de Australia. Y en Estados Unidos sí que es donde también hay niñas. Bueno, ¿Tú qué me dirías en el sentido de tanto problema por un hombre que además yo tengo que decir que yo he tenido la suerte de cenar con él y yo le admiro, le digo que le admiro porque dentro de todas esas vicisitudes, dificultades que tiene, él sigue defendiendo a la Iglesia, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que aquí estamos mezclando ya muchas cosas. Por una parte, sí que es verdad que puede aquí haber menos casos, no lo sabemos, porque el gran problema es que no sabemos cuántos casos de abusos hay. Denunciados, ¿sabes? Denunciados, claro. ¿Qué pasa además? Que para cuando un chaval que ha sufrido abusos se decide a denunciar, en la mayor parte de los casos es un delito prescrito civilmente e incluso eclesiásticamente, aunque ahora parece que se quiere quitar la prescripción en estos casos. No sé cuántos habrá en España. En cualquier caso, con uno que haya, ya es terrorífico. De todas formas, tampoco creo que sea el gran problema de la Iglesia. Es un gran problema en la Iglesia, un gran problema, pero no deja de afectar a una minoría que no quiero justificar y que no se me malinterprete, ¿eh? O sea, hay que combatirlo incluso mucho más de lo que se está haciendo. Pero me decías que era otro tema, no, es el mismo tema y te digo por qué quiero encauzar. Vale. Uno es ese y el hecho de tener versificación en la sexualidad. Claro. Si la Iglesia fuera más abierta y dejara que su sacerdocio y monjas tuvieran, como otras religiones, una pareja de estabilidad, una propia familia, que eso no contrarresta, ¿no se solventarían muchos de los problemas que están saliendo ahora? No lo tengo muy claro. Sí que tengo claro que puede ayudar en el aspecto de la sinceridad, el que yo pueda expresarme como soy. En el que un sacerdote pueda casarse, desgraciadamente, la inmensa mayoría de los abusos sexuales se dan en el ámbito familiar.
también. casado, con hijos y no se soluciona. Sí que yo creo que ayudaría para todos los niveles, no solo por los abusos, sino para una sana comprensión de muchos temas, el que el sacerdote pudiera expresarse libremente, y el que sea gay, o la religiosa que sea lesbiana, o el día que la mujer pueda ordenarse, la mujer que sea lesbiana puede expresarse. Eso ayudaría para todos los niveles. ¿Que eso acabaría con los abusos? No lo tengo tan claro. De todas formas, me decías los problemas. Yo creo que los problemas son mucho mayores incluso que estos que afectan a la sexualidad. Sí que es verdad que la Iglesia tiene un problema con la sexualidad y la corporalidad que tenemos que solventar, pero hay problemas de alejamiento de la sociedad. Hablábamos, ¿tú te acuerdas que hablábamos en la cena tan agradable que tuvimos? Que han perdido muchísima juventud. Que la Iglesia está dando respuesta a preguntas no realizadas y no está escuchando las preguntas que la gente hace. Ese es el gran problema. O sea, al final el problema, aunque hay que solucionarlo, no es la inclusión de las personas LGTBI dentro de la institución, que es un problema. El problema no es el sacerdocio de la mujer, que es un problema. El problema no es la comunión de los divorciados vueltos a casar, que es un problema, pero que al final todos comulgan. El gran problema es escuchar lo que nos pide la sociedad y dar respuesta a los problemas de la sociedad, no a los problemas que un grupo de cardenales muy mayores tienen, que no tiene casi nadie. Fue muy llamativo en el Sínodo de la Familia que veías el aula sinodal llena de cardenales y en la última fila unos cuantos matrimonios de los cuales la mujer prácticamente ni habló, hablaron 2 mujeres, que además son simplemente como consultoras. Bueno, pues si hacemos un sínodo de la familia, ¿por qué no están ahí las familias cristianas? ¿Por qué no escuchamos? Yo creo que ese es el gran problema. Y cuando escuchemos, posiblemente avancemos en el tema de la comprensión de la sexualidad, de la corporalidad y en muchos otros temas. Yo creo que hay mucho más que todo eso, ¿no? Hay una falta de libertad. La Iglesia, bajo mi punto de vista, tiene una forma de decirnos qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, hay una serie, eso por un lado. Y luego, en cuanto a los cardenales, ¿por qué uno es mayor siendo cardenal? ¿Por qué no coger cardenales jóvenes? Y una pregunta que me ha venido ahora con la Segunda Guerra Mundial, que la Iglesia sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo con los judíos, pero no tomó partido, permitió. Vamos a lo que vamos en muchas ocasiones. La Iglesia permitió. Bueno, la jerarquía hizo muchas cosas mal, pero también hubo mucha gente de Iglesia, religiosos, sacerdotes, monjas, familias cristianas, que salvaron a muchos judíos. No, pero no hablo ya. De las familias cristianas, claro. Y muchas familias alemanas que también lo hicieron. Claro. Hablo de el Papa. Pero, podía haber parado. Sí, bueno, no sé si podía haber parado. Tenía un sacerdote que al final fue fusilado. No sé si podía haber parado. Estaba bastante asustado y ahí vinieron muchas cosas. Bueno, pero yo lo que voy, sin entrar a analizar ahora todo el problema de la guerra mundial es que a mí me niego a identificar la Iglesia, la Iglesia hizo, no, parte de la jerarquía hizo, porque la Iglesia hizo otras cosas, porque Iglesia es mucha gente que no es obispo ni cardenal. Sí. Que me decías eso, pues, ¿por qué cardenales viejos? ¿Por qué tenemos que obedecer? No. Si cogemos a San Juan, la verdad nos hará libres. Y si yo creo, estoy creyendo en la verdad. Y eso me hace libre, y eso me da la libertad de ser hijo de Dios y de creer. Santo Tomás también trabajó siempre ese tema de la libertad de conciencia y que nadie podía obligarnos a hacer nada en contra de nuestra conciencia. ¿Qué pasa? Que la Iglesia ha estado acostumbrada a tratar en una sociedad muy poco culta. No nos reímos porque yo espero que oigan a nuestro invitado y no a los contertulios de 5 metros más allá, pero es lo que pasa en esta sociedad española, vale, que no sabemos hablar en bajo. Pero lo están pasando bien, estamos con comidas de Navidad, que mira, pues es bonito. Bueno, pero entonces, también en Francia hacen comidas de Navidad y no pegan este vocerillo. No, pues claro, es lo que te decía, ¿no? Si
la verdad nos hará libres. Si nadie puede mandarnos en contra de nuestra conciencia, ¿por qué? Bueno, pues la Iglesia está acostumbrada a trabajar en una sociedad inculta, pues no había cultura, las cosas eran así, bueno, pues el cura era el que sabía un poquito más, desgraciadamente muchas veces muy poco más, ¿no? Y eso cuesta cambiarlo, porque no solo los curas tienen esa afán de mandar, los curas, los obispos, sí, a la jerarquía, porque luego hay muchos curas que mandan muy poco, ¿no? Sino que es que el gran problema es que los laicos también nos dejamos mandar y no damos una palabra de decir, no, esto no puede ir por aquí. Entonces, todo eso está cambiando afortunadamente y tendremos que seguir trabajando para, no, todos tenemos una voz que decir y yo soy tan iglesia como el obispo y tengo muchas cosas que decir. Entonces, bueno, todo eso tendrá que cambiar. Y ahora para terminar ya, ¿en qué situación, en qué punto estás, Alfonso? Porque lo vamos a tener en radio, ¿eh? Y prometo que en radio hay silencio. En radio no se oye absolutamente nada. ¿En qué punto estás? Bueno, la iglesia, ¿eh? Sí, el obispo me prohibió el trabajo pastoral en mi parroquia, se supone que en el resto de parroquias también. Entonces, bueno, pues ahora pues con proyectos para trabajar con gente mucho más alejada de la iglesia. Esta situación y el que se haga pública y tal, me ha dado la oportunidad de contactar con mucha gente que se ha sentido despreciado, maltratado, castigado en la iglesia, que se ha alejado de la iglesia, pero que siga teniendo un rescoldo de fe. Bueno, pues vamos a intentar a ver si en Vitoria podemos crear un grupo de cristianos LGTBI. Pues estamos también pues hablando con gente más alejada, pues igual no tanto para grupos de oración, sino unos grupos de espiritualidad, que es volver a retomar, y luego ya veremos si se da paso a un grupo de oración. Bueno, pues un poco en ese camino, más en las periferias, que gusta decir al Papa Francisco, con los peligros que tiene, porque cuando hablamos de las periferias no es que nosotros seamos el centro bueno, sino que tenemos que salir de nosotros y buscar las preguntas de la sociedad. Entonces ahí estamos. Yo, para rematar, diré, el problema es que al Papa lo eligen entre los mismos de siempre. Si fuera una votación entre cristianos, seguramente colectivo LGTBI, igual que otros muchos más, estarían incluidos porque los votos contarían y querrían salir. Eso, desde luego. Yo te emplazo para que vengas a nuestro programa de radio, en Siberia FM, en micrófono abierto, y hablemos tranquilamente de todo esto y mucho más, porque nos va a dar una hora. Pues cuando queráis. Mi parte, que muchísimas gracias por... No te levantes tan... No me levanto, yo digo que cuando queráis estoy a tu disposición. Que muchísimas gracias por estar aquí, por hablarnos. Y bueno, él es Alfonso Ruiz de Arcaute, alguien valiente, dentro, como muchos, porque él da voz, pero hay muchos más. Pero en este caso lo tenemos a él, entonces a él hay que decirle que es valiente en ese sentido, ¿no? De enfrentarse a toda una jerarquía eclesiástica. Aquello que decía el dicho de con la iglesia hemos topado. Yo me quedo con lo que insisto muchas veces, que gracias a que con otra iglesia también topamos, las cosas van cambiando y seguirán cambiando y mejorarán y mucho. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues esta ha sido la entrevista que le hemos hecho a Alfonso Ruiz de Arcaute. Después de esa cena del Club de los Iguales y bueno, todo esto es lo que nos ha contado. Sigo diciendo que sigo admirando a este hombre, ¿no? Que después de decir públicamente su condición sexual, sigue insistiendo y defendiendo a esta institución que llamamos Iglesia.